Hoy vamos a hablar de algo sobre tromboembolismo pulmonar. Digamos que la charla en este sentido, más que todo, es pensando en escenarios, por ejemplo, clínicos en los que uno pudiese tener en cuenta el tromboembolismo pulmonar. No siempre que un paciente pues tiene dificultad respiratoria va a ser una neumonía, sino que debemos pensar pues en tromboembolismo. Por eso la charla, pues uno de los objetivos va a ser como orientada a esos signos clínicos que nos ayuden a tener herramientas para tomar decisiones, sobre todo pues muchos de los chicos acá que veo que son rurales, que fueron internos nuestros, es igualmente agradecerles por la asistencia. Entonces, ¿por qué hablar de TEP? El tromboembolismo pulmonar, como bien lo dice acá, es el tercer síndrome cardiovascular, después primero infarto, después ACV y después TEP. Entonces, es una causa en Estados Unidos, digamos, de frecuente de muerte, genera 300.000 muertes al año allá. Y algo que queríamos resaltar, digamos, también en esta charla, va a ser como cómo va a ser el abordaje hacia el diagnóstico y en este sentido, antes de que existiera el angioTAC, digamos, los médicos de antaño tenían como más retos diagnósticos y tenían que echar mucho más mano de su semiología y de toda esta clínica para poder hacer un diagnóstico. Entonces vamos a encontrar que en esa época se diagnosticaban 62 casos por cada 100.000 habitantes en 1998 y ahorita para el 2006 ya vemos que hay 112 casos. Se duplica el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar y digamos que esta curva ya no es tan acelerada porque vemos que para el 2016 solo se diagnostican 120 casos. ¿Listo? Aquí quería iniciar pues la charla hablando de un caso reciente que vimos, era una mujer de 88 años que era hipertensa previamente, estaba en un posoperatorio de una tiroidectomía total por un nódulo tiroideo. Ella, el tercer día posoperatorio, llaman, nos cuentan que presentó una pérdida transitoria del estado de la conciencia de aproximadamente 40 segundos y requirió oxígeno después de esto. Se le hace un electrocardiograma que tiene inversión de la onda T de 1 a B3, unas troponinas de 1200. Lo más fácil, sospechar un infarto agudo del miocardio. Se solicitó traslado a UCI y valoración por hemodinamia. Y ahorita lo continuamos, les muestro el desenlace. Entonces, algo que es muy importante en tromboembolismo pulmonar siempre va a ser los factores predisponentes que hacen que mi paciente pueda presentar el desenlace. Entonces, estas tablitas que ustedes ven aquí son lo que nos muestra la guía europea del 2019 y nos habla de los factores de riesgo. Los leves, reposo en cama, un viaje en bus o en avión de larga data, obesidad, embarazo, digamos que son a veces factores que uno menosprecia. Los moderados, que son mucho más, quiero que vean acá estos OR, para los leves menos de 2, para el moderado de 2 a 9 y para el factor de riesgo fuerte, que es un OR de más de 10, 10 veces más de probabilidad de. ¿Listo? Entonces, sobre todo este moderado, a veces muchos nos llaman sobre todo en los pisos en puérperas, que es un factor de riesgo moderado a tener en cuenta, pacientes que han tenido antecedentes de accidente cerebrovascular, cáncer, digamos que son los más conocidos, quimioterapia, pero en la parte fuerte, y es algo que es de tener en cuenta, esto nos va a servir para decidir qué paciente le dejamos una tromboprofilaxis farmacológica como enoxaparina y va a ser esta fractura de extremidad inferior. Muy frecuente a veces nos pasa, por ejemplo, que nos llaman a las 3 de la mañana y nos dicen, no, doctor, 25 años, fractura de fémur por un accidente de tránsito, dificultad respiratoria súbita, taquicárdico y requerimiento de oxígeno. Vamos a ver, de pronto no tenía enoxa, 10 días acostado, y si ustedes ven, es un paciente que sin ninguna comorbilidad tiene muy alto riesgo de tener un tromboembolismo pulmonar porque por el solo hecho de fracturarse su extremidad. Y pues a esto se le va a sumar que lleva más reposo en cama y bueno, va a empezar a acumular factores de riesgo para presentar tromboembolismo. Aquí la fisiopatología algo muy, muy rápido y es que esta gráfica es muy bonita en el sentido de que muestra como todo el desenlace. Para uno poder tener manifestaciones ecocardiográficas o repercusiones hemodinámicas, el lecho vascular pulmonar debe tener un compromiso de más del 30 al 50% de obstrucción. Quiere decir que un TEP que hace esta manifestación, pues ya hay un compromiso bastante importante y lo que va a generar es que genera una presión sobre un ventrículo que no está adaptado para esto. Un ventrículo, digamos, un ventrículo, perdón, un ventrículo derecho que no es, o que no es de un deportista, que es de una persona normal, no puede tener más de 40 milímetros de mercurio de presión pulmonar. Entonces, si uno hace pues un TED muy súbito, puede generar una sobrecarga del ventrículo y es la principal causa de mortalidad por tromboembolismo pulmonar.
Entonces, a esto hay una parte muy importante y es que este estrés sobre el ventrículo genera una respuesta inflamatoria sistémica y sobre todo local inicialmente por la liberación de tromboxano A2. Esto genera una inflamación a nivel local y una vasoconstricción que aumenta aún más la poscarga de este ventrículo que tiene que trabajar contra esa presión, digamos, que se está generando por el trombo que vemos acá, que es una grafiquita muy ilustrativa del New England y con qué quería mencionar lo de la inflamación, que los pacientes cuando tienen el tromboembolismo pulmonar y tienen la repercusión hemodinámica a los 24 o 48 horas pueden presentar complicaciones y la razón es que se activó una respuesta inflamatoria en un ventrículo estresado delgado que puede presentar una ruptura a este nivel por la respuesta inflamatoria local que se generó. Bueno, con respecto al diagnóstico, yo creo que siempre una pregunta de ronda para todos nosotros y en internos estudiantes siempre es, ¿cuál es el hallazgo electrocardiográfico más frecuente en tromboembolismo pulmonar? Entonces todo el mundo dice, no, S1Q3T3. No, entonces uno siempre dice, no, taquicardia, es como ahí el tip. Listo, entonces la taquicardia la vamos a encontrar en el 40% de los casos y a veces uno suele asumir que siempre un paciente que tiene TEP va a estar taquicárdico y no es el caso. Acá puse la de síncope, pensando en el primer caso que les estaba presentando. El síncope, digamos, uno siempre piensa, se orienta a una causa cardiogénica y parece que uno no pudiese asociarlo al TEP. Está descrito que hasta el 17% de los casos pueden presentar síncope. Otro dato importante es que hasta el 40% de los pacientes pueden no presentar hipoxemia, no requerir oxígeno. Entonces, a uno le parece esto un poco contradictorio, pero el gran porcentaje de los pacientes no lo presenta y el gradiente alveolo arterial que debería estar aumentado solo puede estar hasta normal en el 20% de los pacientes. Ahora, esta grafiquita estuve buscando como esas características clínicas que me pudieran a mí hablar de tromboembolismo, de pronto sin ahondar más cosas. Y este es un artículo, un metaanálisis del 2007 que habla de los valores clínicos de signos y síntomas para tromboembolismo pulmonar. Estos son unos likelihood ratio que nos hablan pues de la probabilidad de que se presente una característica estando presente. Entonces, si ustedes ven todo esto acá, taquicardia, cianosis, fiebre, van a decir, ay, no, pero claro, todos pasan por el 1 excepto taquicardia y shock, que estando presente en el 1.34 y sobre todo el shock 4 veces, van a sugerirnos que hay un tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? En la literatura, pues inicialmente yo les hablaba de la taquicardia, pero pues en este metaanálisis no fue significativo. Y acá, en esta siguiente tablita, lo que querían que vea para que no se me agobien con tantos numeritos y datos, es en la parte de la disnea de inicio súbito. También tiene un likelihood ratio de 1.83, no pasa por el 1 y se encontró pues que está muy asociada a tromboembolismo. Entonces, si yo tengo un paciente que tal vez me hace una disnea de inicio súbito y asociado a esto vamos a ver síncope también, que mire que tiene un likelihood ratio mucho más elevado que el otro y no pasa por el 1, también este metaanálisis fue uno de los síntomas que se asoció a tromboembolismo pulmonar. Acá estos bullet points, me refería, tal vez uno quiere que ese paciente que le llega con un tromboembolismo pulmonar sea fácil de diagnosticar y uno quisiera pues que llegue con un inicio súbito de disnea, taquicárdico, requiriendo oxígeno, que lo hayan operado hace 3, 4, 5 días, tenga un factor de riesgo identificable y que tenga hasta un edema de miembro inferior, de un solo miembro inferior. Entonces, pues claro, facilito el diagnóstico, pero pues así normalmente no nos llegan los pacientes y aquí es donde yo me voy a plantear qué paraclínicos voy a solicitar para poder hacer mi diagnóstico. Siempre voy a tener pues que echar a la mano de lo más básico, que incluso lo tienen ustedes en su rural, en su primer nivel, hemogramas, tiempos, función renal, función hepática, hasta una radiografía de tórax. Ya los gases arteriales son más difíciles de tener, pero los signos pues que son bien conocidos por nosotros es el signo de hipoxemia, hipocapnia, y ahí voy a empezar a pensar en el largo plazo para mi paciente. Doppler venoso, troponinas, BNP, eco-TT, nos van a servir para estratificar en el paciente. Entonces, probablemente si yo estoy casi o tengo una gran sospecha diagnóstica de tromboembolismo pulmonar, voy a tener que desarrollar este tipo de exámenes. Acá, digamos, algo más como anecdótico, que es la joroba de Hampton. Está descrito que aparece hasta en el 20% de los casos. No he visto la primera, pero pues es un infarto de la arteria pulmonar y pues siempre el vértice está hacia el ilio. Entonces, si ven un triangulito así en una radiografía, sospéchenlo en un paciente que tenga una clínica sugestiva y el signo de Westmar es más como oligoemia, es un paciente en el que en la radiografía no observamos vasculatura.
El electrocardiograma, digamos que tratando de sacarle el jugo máximo para poder pensar en un tromboembolismo pulmonar y el principal hallazgo, como ya se los mencionaba, en el 40% de los casos es taquicardia sinusal. ¿Sí? ¿Y qué voy a ver después de esto? Unos signos de sobrecarga derecha que me lo sugieren una onda, B invertida, una onda T invertida, perdón, de B1 a B4, un patrón QR en B1, el complejo de Magin-White, que es el famoso S1Q3T3, que también lo vemos en el 20% de los casos. Podemos ver onda P pulmonar y pues la desviación del eje a la derecha que nos está indicando también pues un cambio de una sobrecarga del lado derecho del corazón, y en casos pues un poquito más extremos, descenso del ST que nos ubica en una isquemia subendocárdica y un bloqueo incompleto completo de la rama derecha. Bueno, ya digamos que eh, cuando uno lee la guía, a la guía a lo que le preocupan a los sistemas de salud, porque nosotros también somos ordenadores del gasto, es que hace en 1980, antes de que nosotros hiciéramos diagnósticos de TEP con toda pues, la tecnología que tenemos, cuando un médico sospechaba TEP, digamos que la certeza diagnóstica era del 50%, es decir, de cada dos tromboembolismos pulmonares que se sospechaban, uno era tromboembolismo. Con nuestras ayudas diagnósticas actuales, ese porcentaje es del 5%. No quiere decir que antes, digamos, fueran mejores médicos o se sospechara mejor, sino que se sospechaba muy tardíamente y se pasaban diagnósticos, ¿sí? Entonces, aquí se han desarrollado algunas escalas que son muy bien conocidas, que son el score de Wells, el score de Geneva y el PER System, pues que digamos es algo que nos sugiere un rule out del paciente rápidamente con un sistema de 8 preguntas, que nos pregunta es si tiene edema unilateral, si está taquicárdico, si el paciente tiene un antecedente de tromboembolismo venoso, hemoptisis, edad mayor de 50 años. Entonces dice, no, 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 todo no. Ah, bueno, este paciente entonces va a ser negativo y va a ser un rule out, excluyo el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Pero ya para ese paciente que me da al menos uno o alguna de estas respuestas es positiva, lo vamos a ubicar en esta parte del algoritmo. Esto quiere decir pues que tiene una probabilidad de tromboembolismo pulmonar todavía baja o moderada y vamos a tener que realizar otro score que en este caso va a ser el score de Wells y nos va a ayudar a ubicar o a pedir un examen que también es muy conocido para ustedes, dímero D. ¿Listo? Este Wells score, menos de 4. Digamos que aquí quería hacer como la claridad con respecto al YERS. El YERS es como una parte simplificada del score de Wells que nos dice si mi paciente tiene hemoptisis, si tiene cambios de tromboembolismo venoso y que el diagnóstico más probable sea tromboembolismo pulmonar. Si tiene algún criterio del GIARS presente, pues aquí lo que vamos a usar es el valor ajustado del dímero D, que pues ese valor ajustado normalmente es 10 por la edad, aunque también la guía pues nos puede hablar que podemos establecer un corte en 500. Pero si es negativo, usamos un corte de 1000 y con eso yo digo mi paciente tiene o no tiene tromboembolismo. Aquí más adelante les voy a ahondar un poquito del dímero D, pero pues ya cuando mi paciente tiene un Wells score más de 6 o un Geneva mayor de 10 y yo pues tengo una alta sospecha diagnóstica de que tiene un tromboembolismo pulmonar, pues nos vamos a ir a las imágenes de tórax. ¿Listo? Ya ahorita las mostramos. El dímero D, entonces, digamos que también por antonomasia o por cultura general, sabemos que su valor predictivo radica en el alto valor predictivo negativo que tiene y nos va a ayudar es para retirar o para saber que mi paciente no tiene. Si yo tengo alta sospecha, pues no le pido dímero D para confirmarlo, sino para sacarlo cuando tengo baja sospecha. ¿Listo? Aquí pues frecuentemente las condiciones que lo elevan son cáncer, una estancia prolongada, infecciones severas, enfermedad inflamatoria y pues digamos que en nuestro contexto de paciente hospitalizado va a ser un poco más complejo porque si lo tengo hace una semana acostado pues no puedo echarle mano al dímero D porque me va a salir alto y me va a sesgar. ¿Listo? Entonces, si el paciente tiene alta probabilidad, no hay una validación al respecto y la especificidad disminuye con la edad. Con respecto a las imágenes, como para mencionarlas, la gamografía pulmonar, lo que tenemos con ella es una indicación en pacientes que requieran exponerse a baja radiación, exponerse a bajo o tenga una enfermedad renal y un bajo nivel de contraste, entonces va a tener como unas indicaciones puntuales. Acá, si se ve bien, lo que vemos es que un pulmón derecho que capta muy poco contraste y nos sugiere un tromboembolismo pulmonar de ese lado. El examen de elección va a ser la angiografía pulmonar sin ser el gold standard, que es la arteriografía.
Este examen, pues el estudio PIOPET, que es el que valida la sensibilidad y la especificidad en 83 y 96% respectivamente, nos va a ayudar a definir ese paciente, ¿listo? Aunque cuando yo tengo un TAC con protocolo para TEP negativo y sigo sospechando la enfermedad, pues simplemente pudiese volver a repetirlo o hacer otro examen adicional. Por eso no excluye el diagnóstico. Y el ecocardiograma es una herramienta muy útil. Inicialmente les hablaba sobre la fisiopatología del ventrículo derecho y demás, y pues acá en la guía lo que nos describen son esos hallazgos ecocardiográficos que nos sugieren una sobrecarga de este ventrículo y pues que tiene un valor predictivo negativo más bien bajo, del 40 al 50%. El signo de McConnell, que va a ser más que todo como ese aplanamiento del ventrículo, de la pared libre del ventrículo derecho, que no hay contracción en el ecocardiograma, nos va a ayudar para definir si hay trombos intracardíacos, y hay un signo de 60-60 que cuando digamos, si lo ven en algún reporte, nos va a sugerir que hay un hallazgo de tromboembolismo pulmonar, digamos, en este ventrículo. ¿Listo? Y otra cosa que tienen que tener muy importante es la hipertensión pulmonar. Siempre cuando hablamos de hipertensión pulmonar, uno quiere ver como la presión arterial de la arteria pulmonar descrita por eco, y el patrón ecocardiográfico que más o que sugiere indirectamente la presencia de hipertensión pulmonar no es la presión pulmonar, sino la velocidad de regurgitación tricuspidia. Bueno, acá esto es como un videíto, pero parece que no reproduce. Eh, Cuando ya yo tengo mi paciente con un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, lo más importante va a ser estratificarlo, ¿sí? Porque eso me va a permitir decidir qué hago con mi paciente. Lo anticoagulo, lo mando para la casa, lo mando para la UCI. Entonces, para eso tenemos el score de PESI y el PESI simplificado. De este PESI simplificado, que es un poquito más, me gustó viéndolo como la regla del 80, 90, 100 y 110. 80 años, saturación de 90, presión sistólica de 100 y frecuencia cardíaca de 110. Si mi paciente está por encima de alguno de estos, un solo criterio y el antecedente pues de historia médica de cáncer o enfermedad pulmonar crónica, va a darnos ya una estratificación de un riesgo intermedio alto. ¿Cómo lo vamos a ver acá? Esta estratificación es la escala que nos sugiere la guía europea de tromboembolismo pulmonar, que nos va a pedir troponinas. Con esto, digamos, lo que evaluamos es la disfunción del ventrículo derecho y pues nos va a ayudar a estratificar y a saber qué vamos a hacer con ese paciente. Acá volvemos a este algoritmo. Si ese PESI es cero, este paciente simplemente le iniciamos terapia anticoagulante con un DOAC, dependiendo también lo vamos a individualizar según las características del paciente, pero si tiene un PESI ya simplificado mayor de 1, como les decía ahorita, y una presión arterial sistólica mayor de 90. ¿Por qué? Porque esto nos dice que tiene una estabilidad hemodinámica. Entonces, ese paciente pues se le hace un estudio. Si tiene ya un diagnóstico por imagen de tromboembolismo pulmonar, vamos a ver si es intermedio bajo o intermedio alto riesgo. Si este paciente no tiene signos de disfunción ventricular derecha, simplemente pues se le inicia su terapia anticoagulante y se observa hospitalariamente. Y en el alto riesgo, pues vamos a entrar a hablar de un estudio que se llama el PEITO. Este PEITO lo que intentó fue dilucidar si estos pacientes tenían cavidad para hacer una trombolisis sistémica. Entonces, lo que se demostró en los grupos, digamos, manejo conservador versus trombolisis sistémica, es que estos pacientes sí tienen una mejoría en la sintomatología, pero a 30 días la mortalidad es la misma y tienen más complicaciones hemorrágicas. Entonces, trombolizar a un paciente intermedio, de riesgo intermedio alto, no es la indicación actual en la evidencia, sino aquellos pacientes que tienen signos de inestabilidad hemodinámica. Listo, ya pues para entrar o haciendo el preámbulo para la siguiente charla que nos van a hablar sobre anticoagulación, que pues aquí lo que vamos es anticoagular a nuestro paciente. Los últimos mensajes van a ser, siempre que ustedes vean un paciente anticoagulado, fue por un tromboembolismo pulmonar, tengo que ver si ese factor de riesgo del que les hablé inicialmente desapareció, si fue una cirugía, entonces lo anticoagulé 3 meses, tiene que seguir anticoagulado o no, porque tal vez lo peor que vemos en nuestro medio es la inercia terapéutica. Y es un paciente que me llega y dura anticoagulado, 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 y nunca nadie revisó si era pues candidato a quitarle este medicamento. Aquí la continuación del caso que les decía ahorita, la paciente se llevó a cateterismo sin lesiones obstructivas, tuvo un Doppler positivo para TBP izquierda
Y el ecocardiograma, que tenía una FEBI del 51%, nos decía que tenía una dilatación de cavidades derechas, el signo de McConnell, de que les sabe previamente, y un TAC con protocolo para TEP positivo. Listo, entonces la paciente cumplió una semana en UCI, se egresó con DOAC, sin oxígeno a casa, un TEP clasificado como intermedio alto riesgo por los hallazgos ya ecocardiográficos, que no presentó inestabilidad hemodinámica. Entonces, estos pacientes fue una paciente que debutó con un síncope, entonces también la idea es como a tratar de salirnos de esos signos y síntomas que hayamos o que asociamos a tromboembolismo y pues tener en cuenta la amplia gama o de presentaciones que pueden tener los pacientes al momento de tener un tromboembolismo pulmonar. Muchas gracias.